A mí me asombra lo que nosotros podemos hacer, sacrificar o dar, cuando algo nos es verdaderamente importante a nosotros. Todos sabemos de personas que perdieron su familia por tratar de ganar una fortuna, y por tratar y afanarse por alcanzar una fortuna. Lamentablemente lo que terminaron haciendo fue perder a su familia y acumulando riquezas, pero sin su familia definitivamente. Todos sabemos de personas que por el otro lado tenían recursos, tenían finanzas, tenían plata, dirían en Colombia, ¿verdad? Pero al final de cuentas, por diferentes circunstancias o situaciones, terminaron perdiendo sus recursos para ganar a su familia. Mientras yo visitaba iglesias en el año 97 para poderme ir a Colombia en el año 99, recuerdo que nuestro país, en México, también ya estaba viviendo algo de violencia, y allá por una de nuestras ciudades de Michoacán escuché la historia de un hombre que habían secuestrado al hijo de este hombre que tenía una finca de aguacatera, y le mandaron una prueba de vida. Le dijeron: tenemos a tu hijo, aquí va un dedo, y básicamente la historia es que si no pagas el rescate, en cuestión de días vamos a empezar a mandártelo pieza por pieza. Y básicamente, hermanos, lo que yo recuerdo de esa historia es que este hombre vendió su propiedad, vendió sus casas, vendió sus carros, literalmente pidió préstamos en el banco, quedando en bancarrota, pero logró en el año 97 rescatar y salvar físicamente la vida de su hijo. Yo recuerdo haber hablado con un socio de él que asistía a una iglesia allí en Michoacán, miembro de una iglesia a la cual también amamos y respetamos, y el hermano contaba con mucha emoción esto. Decía que el dueño de esas fincas que vendió y la plata que invirtió, al ver a su hijo sobre sus brazos, ya siendo un joven, le dijo a todos sus amigos y conocidos que él hubiera estado dispuesto a dar, si fuera necesario, su propia vida con tal de salvar la vida de su hijo. No le importó dinero, no le importó fincas, no le importó endeudarse, pero pudo literalmente salvar la vida física de su hijo. Cuando algo nos es verdaderamente importante, hermanos, estamos dispuestos a hacer, sacrificar, invertir, dar por lo que verdaderamente nos importa a nosotros en nuestras vidas. La historia nos cuenta de un hombre que el 20 de enero de 1936, al morir su padre, Eduardo VIII, asumió el trono de Inglaterra, y lo amaban, lo respetaban, lo seguía el pueblo de Inglaterra, interesado en el bienestar de su pueblo. Y se dice que aunque Eduardo VIII era un buen rey, fíjense bien, en ese mismo año este hombre, Eduardo VIII, se enamoró de una mujer, pero norteamericana y divorciada. La historia nos dice, hermanos, que los de su gobierno o comitiva le dijeron a Eduardo VIII que se oponían a aceptarla como la reina de Inglaterra, siendo divorciada esta mujer. Y básicamente la historia dice que llegaron a un ultimátum con este hombre y le dijeron: o te olvidas de ella para mantener tu reinado, o definitivamente te casas con ella y abandonas tu trono. La historia nos dice que ese mismo año, el 11 de diciembre de 1936, Eduardo VIII, aunque era un buen rey y amaba a su pueblo y cuidaba de su nación, se casó con esta mujer norteamericana, dejando el trono de Inglaterra. Este hombre sacrificó lo que él consideraba importante por algo que él llegó a creer y a pensar que era mucho más importante en su vida. Yo quiero preguntarle en esta noche a usted que está aquí congregándose en esta preciosa iglesia, ¿qué es lo que realmente es importante para usted? ¿Qué es lo que realmente vale para usted en su vida como hijo de Dios? Porque me atrevo a decir que estamos llegando a un punto en nuestras nuevas generaciones de creyentes a través de nuestras iglesias locales, que pareciera ser, hermanos, que nuestros motivos, nuestros propósitos como creyentes después de que el Señor nos salvó, pareciera ser que el materialismo y los afanes se están metiendo tanto en la vida de nosotros como cristianos, que pareciera ser que estamos perdiendo el propósito y el fin, que es vivir por otros y alcanzar a otros en nuestra vida cristiana.
Es interesante porque cuando Pablo dice que él hace algo o esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él, básicamente lo que está diciendo que hay algunas cuantas cosas que ha hecho él en su vida como apóstol con tal de alcanzar a otros, con tal de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Básicamente lo que Pablo está diciendo, que la prioridad en su vida es el evangelio. Y por el hecho de que el evangelio es la prioridad número uno en la vida del apóstol Pablo, estará dispuesto a hacer algunos cuantos sacrificios, algunos cuantos esfuerzos, algunas cuantas negaciones en su vida como apóstol, con tal de que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Es interesante porque pareciera ser, y al ver la vida de Pablo durante el libro de los Hechos y en sus epístolas, yo veo, hermanos, definitivamente que el apóstol Pablo era un hombre consumido con la idea de vivir y alcanzar a otros, que otros conocieran de Cristo, que otros fueran salvos, que otros vinieran a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, definitivamente yo pienso que era un hombre que vivía las 24 horas del evangelio en su vida. Era su pasión, era su ministerio, era su carga, era su deseo, hermanos. Y yo creo, hermanos, que en realidad, hermanos, cuando tal como ustedes han estado viviéndolo durante los años en el ministerio del pastor Fernández y el enfoque que les ha dado a ustedes, nunca deberíamos de perder la razón de ser, hermanos, que tenemos como iglesia local, y es alcanzar a otros localmente, nacionalmente y mundialmente también, hermanos amados. Esa es la razón de ser de la iglesia. Y el día, hermanos, que la iglesia deje de preocuparse de llevar a otros las buenas nuevas, de predicar a Cristo, de que otros sepan del amor, de la bondad, de la gracia, de la paz, de la extensa misericordia que Dios un día derramó sobre nosotros y dejamos de compartirla a aquellos que no lo conocen, ese día renunciamos al derecho de llamarnos iglesia, hermanos, ¿no es la verdad? Ahora, déjenme decirle, hermanos, que cuando yo veo este pasaje, yo veo que el apóstol Pablo hizo 3 cosas por causa del evangelio. Mira lo que dice el versículo 5 rápidamente. Vamos a ir rapidito. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice allá. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, y los que estamos casados decimos amén, y pobre por los que son casi primos hermanos de Aspenaz, el jefe de los eunucos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice en el versículo 16 también algo interesante. Mira lo que dice allá: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y mira lo que dice: ay de mí sino anunciar el evangelio. Versículo 18, mire lo que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. La primera cosa que yo veo que Pablo hizo por causa del evangelio, hermanos, es que se negó lo que a sí mismo él merecía. Miren, no podemos tomar toda la historia del capítulo entero, pero los primeros 11 u 12 versículos, el apóstol Pablo defiende la verdad de que el obrero es digno de su salario. Pero es interesante que cada vez que el apóstol Pablo habla de esta verdad bíblica de que el obrero debería de sustentarse y vivir del evangelio, el apóstol Pablo, hermanos, dice que todo lo negó y que todo lo hizo a un lado, hermanos, y escúchenme bien, se negó de lo que a sí mismo merecía, porque tenía una causa más grande, más alta, más importante en su vida, y era que otros pudieran conocer de Cristo Jesús en su vida. Hermanos amados, yo les digo el día de hoy que Pablo dice: no lo recibí, no lo acepté, no lo tuve en cuenta en mi vida, lo hice a un lado. Porque escúchenme bien, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que todo lo que giraba en su vida giraba en torno a esta gran verdad de que otros pudieran conocer de Cristo Jesús en su vida personal. Y miren, hermanos, yo les digo el día de hoy que es increíble notar a través de nuestras iglesias a miembros desinteresados, miembros sin enfoque, miembros sin propósito, hermanos, cuando en realidad, hermanos, la razón por la cual un día el Señor Jesús nos salvó a cada uno de los que estamos aquí es para ser una bendición a otros, ser un beneficio a otros, llevarles el evangelio a otros, hermanos amados. Y Pablo dice que estuvo dispuesto a negarse lo que a sí mismo merecía, con tal de que la causa de Cristo Jesús fuera lo más importante en su vida. Yo le pregunto el día de hoy, querido hermano, ¿qué es lo más importante para usted? De veras,
De veras, porque creo, hermanos amados, que hoy en día tenemos a una generación egocéntrica. Díganme si no es verdad. Una generación pensando nada más en sí mismo, en sus propias necesidades, en sus propios problemas. Y creo que es la razón del por qué muchas veces no respondemos al llamado del Señor, a la necesidad de dejar que otros conozcan de Cristo Jesús. Es porque estamos viviendo en una esfera donde nada más estamos pensando en nosotros, en nuestras vidas. Pero Pablo se negó lo que a sí mismo merecía en su vida. Saben, hermanos, mientras yo veo, cada vez que presento este video de nosotros en Colombia, formamos parte de una generación de, podríamos decir, de los primeros misioneros que salimos de México a otras partes del mundo. Había otros 3 misioneros en España, en Perú y en Guatemala. Pero cuando uno sirve a Dios, hermanos, hay cosas que uno se niega. Se niega de estar con su familia, en su propio país, con sus propias comodidades. ¿Y saben por qué, hermanos amados? Porque estamos buscando una causa mayor, una causa más alta, una causa más sublime, y es la causa de Cristo Jesús, hermanos amados. Vuelvo a preguntar el día de hoy, ¿qué es lo más importante para usted? Porque creo, hermanos, que nuestros valores como creyentes, con el paso de los años, lamentable y tristemente, están tomando una forma ególatra en la vida de nosotros como creyentes, que yo he llegado a decir que muchos de nuestros creyentes a través de nuestras iglesias se están convirtiendo en Jonases modernos, huyendo a sus propios Nínives, a sus propias comodidades, a sus propios asuntos, y la causa del Señor muchas veces queda relegada a través de nuestras iglesias. ¿Qué es lo más importante para usted, querido hermano? Pablo, hermano, se negó lo que a sí mismo merecía. Pero mire lo que dice el versículo 19 también, por favor, vayan conmigo allá. Versículo 19, capítulo 9, estamos en el capítulo 9. Por lo cual, siendo libre de todos, mire, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire esa constante en las palabras del apóstol Pablo explicando su ministerio. Me he hecho débil, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley. Mire, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Y mire lo que dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos, mire, salve a algunos. Qué manera de pensar del apóstol Pablo, ¿no? Se negó lo que a sí mismo merecía. Pero definitivamente, hermanos, yo veo en la vida del apóstol Pablo que se motivó a hacer lo que también no era necesario en su vida. Miren, es interesante, hermanos, pero yo puedo usar 3 definiciones de lo que Pablo no hizo uso por causa del evangelio, o de cosas de las que él pudo haberse aprovechado y no lo hizo porque tenía una causa, una vez más grande y más alta en su vida. La primera cosa que yo veo es que Pablo no hizo uso de su libertad. Es interesante, hermanos, porque dejó la libertad a la que él tenía derecho. Y aún ustedes han de recordar el momento en el que el apóstol Pablo fue apresado, maltratado, y Pablo pregunta: ¿osan maltratar a un hombre primero sin averiguar si es romano? Y la Biblia nos dice que usó de ese derecho que tenía como ciudadano romano para librarse de una buena golpiza, de un maltrato físico. Pero Pablo dice que estuvo dispuesto a hacer a un lado su propia libertad, escúchenme bien, para estar ganando y llevando y alcanzando a otros con el mensaje del evangelio. En otras palabras, negó su propia libertad, pero también hizo a un lado su propia nacionalidad. Todos sabemos que el apóstol Pablo era el gran apóstol a los gentiles, y directamente o indirectamente, hermanos, estamos aquí gracias a la visión que el apóstol Pablo tuvo. Díganme si no es verdad, hermanos. ¿Saben, hermanos? Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, siendo judío, escúchenme bien, dejó su libertad, dejó su propia nacionalidad, escúchenme bien, y era porque estaba detrás de algo más inmenso y más importante en su vida, y era la causa de Cristo Jesús, hermanos amados. Dejó a un lado su libertad, dejó a un lado su propia nacionalidad, pero también la Biblia nos dice que dejó a un lado su propia personalidad. Es interesante, hermanos, porque la Biblia nos dice: me he hecho débil a los débiles. Y cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, sobre todo en las primera a los Corintios y segunda a los Corintios, yo no veo en el apóstol Pablo un hombre débil, yo veo un hombre recio. Yo veo un hombre, hermanos, dispuesto a corregir el mal que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. En otras palabras, yo no puedo pensar en Pablo como un hombre débil, sino como un hombre que estuvo dispuesto a probar de todo y a sufrirlo todo por causa de Cristo Jesús. Mire,
negó su libertad, negó su propia nacionalidad, pero también negó su propia personalidad. Y Pablo dice, para que de todos modos salve a alguno. Qué manera de pensar, hermanos. Pensaba en otros, vivía por otros, se interesaba en otros porque tiene una causa más grande que su propia causa, la causa de Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar en esta noche, ¿qué es lo más importante para usted? Porque créanlo, hermanos, cuando algo nos es verdaderamente importante, escúchenlo bien, hermanos, sacrificamos, hacemos, nos esforzamos, nos dedicamos a aquella causa que es realmente importante en nuestra vida como hijos de Dios, hermanos amados. Miren, yo veo hoy en la actualidad, hermanos, a muchos creyentes en una generación que hace nada más lo necesario para calmar sus conciencias, y muchas veces, hermanos, nada más lo necesario para decir, ya lo estoy haciendo en mi vida. Pero, hermanos, tenemos una causa más grande todavía que hacer, y es llevar este mundo, escúchenme bien, a los pies de Cristo Jesús, hermanos. Es la causa más grande que tenemos, la causa de Cristo Jesús. Se negó lo que merecía, escúchenme bien, se motivó a hacer lo que no era necesario. Pero miren lo que dice el versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Miren lo que dice el apóstol Pablo: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice, no como la aventura. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se negó lo que merecía, se motivó a hacer lo que no era necesario, hermanos amados. Pero miren, yo veo en la vida del apóstol Pablo, escúchenme bien, que se exigió más de lo que fue esperado en su propia vida, hermanos. Pablo, hermanos, como todos sabemos, utiliza figuras deportivas para describir la vida cristiana. Y aquí en esta porción de la Biblia, hermanos, habla de la carrera y del boxeo. Y Pablo dice, hermanos, y presenta la idea de que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe qué está diciendo? Que el apóstol Pablo hará algunos cuantos sacrificios, hará algunos cuantos esfuerzos, hará algunas cuantas cosas de las que se negará en su propia vida. Escúchenme bien, la idea es para convertirse en un ganador espiritual en su vida, hermanos amados. Miren, utiliza la palabra abstenerse, utiliza la palabra servidumbre. Y quiere decir, hermanos, que aún estuvo dispuesto a ponerse en esclavitud. Escúchenme bien. Y yo les pregunto el día de hoy una vez más, ¿por qué Pablo estuvo dispuesto a negarse y a motivarse y a exigirse lo que no era necesario en su vida, hermanos amados? Miren, les puedo decir el día de hoy, hermanos amados, que la respuesta la encontramos en el versículo 23, cuando dice, y esto hago, miren, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, hermanos amados. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Que lo más importante en mi vida es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo el evangelio lo más importante en mi vida, haré algunos cuantos sacrificios, me voy a negar de cosas que me gustaría tener, pero me las niego porque hay una causa mucho más amplia, más extensa, más sublime, escúchenme bien, y es la causa de Cristo Jesús en su vida, hermanos amados. Pablo dice, estoy dispuesto a negarme algunas cuantas cosas. Estoy dispuesto a sacrificar y dejar algunas cosas en mi vida de las cuales yo quisiera hacer, porque hay una causa más grande, más alta, y es esta causa, hermanos amados, la causa de Cristo Jesús. Una vez más pregunto en esta noche, ¿cuál es la causa más importante en su vida? Porque miren, a veces es muy fácil decir, pues pastor, Dios es lo más importante en mi vida. La pregunta es, ¿lo estás demostrando con tus acciones? ¿Con tus palabras? ¿Con tu vida? ¿Con la calidad y cantidad de inversión que hacemos en el reino de Dios, hermanos amados? Hermanos amados, miren, si un día llegamos a perder el enfoque y el propósito por el cual un día el Señor nos dejó sobre esta tierra, miren, ese día perdimos la causa más grande, que es la causa de Cristo Jesús en nuestra vida. Yo le pregunto el día de hoy, ¿cuál es su causa? ¿Qué es lo más importante para usted? Porque cuando algo nos es verdaderamente importante, estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a ir, estamos dispuestos a sacrificarnos,
Estamos dispuestos, escúchenme bien, a traspasar fronteras, culturas, comodidades, adoptar una nueva nacionalidad si es necesario, hermanos amados. ¿Y saben por qué? Porque está por encima de todas estas cosas la causa de Cristo Jesús. ¿Cuál es lo más importante para usted? Saben, hermanos, termino comentándoles que en 2014 nosotros comenzamos a batallar un poquitico con el tema de salud de Ruti. En los inicios nos decían que era esclerosis, que era lupus, todas las enfermedades autoinmunes, y los que saben de esto saben que esto es un asunto desbastante. Por fin, un año y medio atrás nos dicen esa enfermedad de Lyme, pero algunos tratamientos básicamente llegaron a un punto donde causaron daño en su organismo y ha hecho más lento el tratamiento. Días atrás mi hija Ruth me decía esto, cuando la llevé a hacer unos estudios: papi, ¿sabes qué? Yo pienso que ya ustedes han gastado demasiada plata en esto. Déjame así, papá. Yo recuerdo que yo le dije: hija, si es necesario, me voy a vender de esclavo, le dije yo, con tal de ver la mano del Señor en tu vida y en tu salud. Y le dije esto: mientras Dios no me diga que no, yo voy a seguir insistiendo, voy a seguir luchando con Él de una buena manera, porque creo que ahorita es mi prioridad que tú salgas adelante. ¿Qué es lo más importante para usted? Queridos hermanos, a veces estamos centrados en tanto egoísmo, en tanta indiferencia, contentos nada más con de vez en cuando un culto, de vez en cuando salir a ganar almas, de vez en cuando participar en una ruta, de vez en cuando apoyar, de vez en cuando sostener los brazos al pastor a través de la iglesia local, de vez en cuando, y ese de vez en cuando se ha convertido en una causa inservible. ¿Cuál es lo más importante para usted?